Bienvenidos, señores, a Historias de Asombro. Hoy les traemos una historia de estafa, falsificación y sobre todo el famoso ingenio argentino. En un mundo donde el dinero lo mueve todo, donde la confianza se deposita en un simple trozo de papel, existió un hombre que desafió al sistema desde las sombras. No empuñó armas, no asaltó bancos, su crimen fue mucho más sutil, mucho más perfecto. Imaginen la audacia, la osadía de crear billetes tan genuinos que ni los ojos expertos del Banco Central podían distinguir la copia del original. Su nombre, Héctor Fernández. No un ladrón común, sino un artista obsesionado con la perfección. Un falsificador cuyo lienzo fue el dólar estadounidense. Su historia es un torbellino de talento desbordante, un pulso constante entre el arte y el delito, marcado por traiciones amargas y una soledad profunda, desde la inocencia engañosa de unos pollitos bailarines en una polvorienta calle de Morón, hasta billetes que viajaron por el mundo burlando toda sospecha. Acompáñenme en este viaje alucinante para descubrir la leyenda de Héctor Fernández, el argentino que convirtió la falsificación en una forma de arte, pagando un precio demasiado alto por su genio. Prepárense para adentrarse en la mente de un maestro del engaño, considerado uno de los mayores perfeccionistas en la historia de la falsificación de dólares. Héctor Fernández nació en la vibrante Buenos Aires, Argentina, en la década de 1950, en el seno de una familia trabajadora. Desde una edad temprana, su talento para el dibujo, el manejo del color y las diversas técnicas plásticas se manifestó de forma sorprendente. No era una afición pasajera. Para Héctor, las artes visuales representaban una fascinación profunda, intrínsecamente ligada a una curiosidad técnica poco común. Su interés trascendía la mera creación de imágenes, anhelaba comprender los intrincados procesos que hacían posible su reproducción. Aunque su camino no lo llevó a las aulas universitarias de Bellas Artes, Héctor fue un autodidacta incansable y apasionado. Se sumergió en libros y manuales sobre técnicas de impresión, devorando información sobre materiales, experimentando sin cesar con pigmentos, tintas de diversas composiciones, diferentes tipos de papel y complejos procesos químicos. La precisión se convirtió en su norte, una obsesión que lo impulsaba a buscar la exactitud en cada detalle. Con el tiempo, Fernández desarrolló una habilidad extraordinaria para replicar imágenes complejas. Se especializó en técnicas como la litografía, la serigrafía y la impresión offset, todas ellas aprendidas de forma autónoma a través de la experimentación y la lectura constante. Su conocimiento técnico llegó a igualar, e incluso superar, el de un experto en artes gráficas, a pesar de no haber recibido formación académica formal en la materia. En el modesto taller que instaló en su propia casa, Héctor fusionaba arte y ciencia de una manera única. Diseñaba sus propias planchas de impresión con una meticulosidad asombrosa. Fabricaba tintas artesanales ajustando las proporciones y conociendo los secretos del grabado como si hubiera dedicado su vida a ello. Era un perfeccionista consumado, incapaz de tolerar la más mínima imperfección, rechazando cualquier atajo que pudiera comprometer la calidad final de su trabajo. A pesar de este talento excepcional, Héctor Fernández nunca alcanzó el reconocimiento artístico convencional durante su vida. Su carácter reservado, casi ermitaño, lo mantenía alejado de los círculos sociales y las galerías de arte. Prefería la soledad silenciosa de su taller, donde podía concentrarse plenamente en su obsesión. Su verdadera vocación no era la fama ni la exhibición, sino el acto puro de la creación, la búsqueda incesante de la perfección. Aquellos que lo conocieron lo describen como una mente brillante, meticulosa hasta el extremo y profundamente obsesiva. En otras circunstancias, su talento lo habría podido convertir en uno de los grandes impresores artísticos de Argentina o incluso en un restaurador de obras maestras de valor incalculable. Sin embargo, el destino, o quizás sus propias decisiones, lo llevarían por un camino muy diferente. La idea de ganarse la vida a través de un trabajo legítimo nunca pareció encajar en los planes de Héctor Fernández.
En la década de 1970 intentó hacerse un nombre en el centro de Morón, aunque su presencia allí fue efímera. Había montado un peculiar puesto callejero donde vendía unos supuestos pollitos bailarines. La escena era ciertamente curiosa y atraía la atención de los transeúntes, especialmente de los niños, quienes quedaban fascinados al ver a los pequeños animales moverse aparentemente al ritmo de la música que salía de un radiograbador cercano. Las súplicas a sus padres para comprar uno de estos pollitos eran frecuentes. Sin embargo, la magia se desvanecía en el momento en que el pollito llegaba al hogar del comprador. Los animales dejaban de bailar sin importar la música que se les pusiera. La verdad detrás del espectáculo no tardó en salir a la luz. Debajo de la pequeña mesa metálica donde los pollitos bailaban, Fernández había colocado un soplete encendido. El movimiento frenético de los animales no era causado por el ritmo de la música, sino por el calor extremo que emanaba de la llama. Los pobres pollitos saltaban desesperadamente para evitar quemarse las patas. Esta cruel estafa pronto quedó al descubierto, marcando un temprano indicio de la disposición de Fernández a utilizar el engaño para obtener beneficios. Por esos mismos años, Héctor también se dedicaba a pintar y vender cuadros en la calle. Sus creaciones no eran en absoluto mediocres. De hecho, quienes adquirían sus pinturas solían quedar gratamente sorprendidos por el talento que escondía aquel joven artista callejero. Sin embargo, pronto descubrió que podía pintar algo mucho más rentable: billetes. El sueño de Héctor siempre fue poseer su propia maquinita de hacer dinero. Incluso solía bromear, aunque con un trasfondo de seriedad, diciendo que cada persona debería tener su propia prensa de acuñación. Su imaginación estaba particularmente inspirada por la figura de Victor Lustig, uno de los estafadores más grandes y audaces de la historia, famoso por la leyenda de haber vendido la Torre Eiffel 2 veces. La historia de Lustig era un relato fascinante para Fernández, una muestra de la audacia y la capacidad de engaño que podían alcanzar algunos individuos. Ya hablamos de él en un video anterior. Motivado por esta figura icónica del fraude, Héctor comenzó a dar forma a su propio y arriesgado plan. Inicialmente, Héctor Fernández se dedicó a falsificar la moneda nacional de la época. Instaló un pequeño taller improvisado en una habitación de su casa y desde allí comenzó a reproducir billetes con una precisión asombrosa para un novato. No fue arrestado debido a errores evidentes en los billetes. Al contrario, eran bastante convincentes para la época. Su error fatal radicó en el proceso de distribución. Era él mismo quien se encargaba de hacer circular los billetes falsos, utilizándolos para sus gastos cotidianos. La falta de experiencia en el mundo del crimen organizado y, sobre todo, la necesidad urgente de dinero terminaron por delatarlo. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades lo atraparan por primera vez. Su detención no fue obra de la Policía Común, sino de la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Esta agencia había detectado movimientos sospechosos relacionados con la compra de insumos gráficos inusuales, tintas especiales, papeles importados y maquinaria tipográfica que no correspondían en absoluto con la actividad comercial que Héctor había declarado oficialmente. La magnitud de la inversión y la naturaleza de los materiales levantaron las alarmas de los servicios de inteligencia. Los militares lo interrogaron y lo mantuvieron detenido durante un tiempo indeterminado. Durante ese oscuro periodo, Fernández fue brutalmente torturado con el objetivo de que revelara su secreto, cómo un hombre común y corriente había logrado una falsificación tan sofisticada. Los detalles de los billetes, la fidelidad del color, la precisión del tamaño y la reproducción del diseño eran casi perfectos. La calidad de la falsificación sorprendió enormemente a sus captores, quienes no podían creer que un individuo sin recursos aparentes hubiera podido alcanzar tal nivel de maestría. La sorpresa fue tal que el propio comisario a cargo de su detención le ofreció una salida perversa: evitar la cárcel si aceptaba trabajar falsificando billetes, pero esta vez para ellos mismos. Era una propuesta tentadora, una oportunidad para escapar de las terribles consecuencias de sus actos. Sin embargo, a pesar de lo desesperada que era su situación, Héctor tomó una decisión que pocos en su lugar habrían considerado:
prefirió enfrentar la incertidumbre de la cárcel antes que revelar su método de falsificación o, mucho menos, trabajar bajo las órdenes de otros. Fue detenido sin un juicio formal. Su caso quedó envuelto en la nebulosa de secretos y abusos que caracterizó muchos hechos ocurridos durante la dictadura militar en Argentina. Registros manipulados, archivos convenientemente perdidos, verdades enterradas. Y como tantos otros, fue liberado poco tiempo después, sin explicaciones claras ni un proceso judicial transparente. Lejos de frenar su carrera en el mundo de la falsificación, esta temprana detención y el brutal trato recibido lo transformaron en alguien más cauto, más meticuloso y, en última instancia, mucho más peligroso. Había aprendido una lección crucial sobre la discreción y la importancia de no operar en solitario. El perfeccionamiento de la técnica y la leyenda del superbillete, años más tarde, con Argentina ya inmersa en un periodo democrático, Héctor Fernández perfeccionó aún más su técnica de falsificación. La experiencia traumática de su primera detención lo había obligado a ser más astuto y a buscar métodos que fueran prácticamente indetectables. Logró establecer contactos y redes que le permitieron distribuir miles de billetes falsos por todo el continente sudamericano. Héctor Fernández se estaba transformando en una figura legendaria dentro del oscuro mundo de la falsificación. Fue durante la década de 1980 y principios de los 90 cuando su reputación alcanzó su punto álgido, particularmente con la falsificación de dólares estadounidenses. Se rumoreaba que utilizaba billetes originales de baja denominación que obtenía de contrabando, provenientes incluso de lotes de papel moneda original del Tesoro de Estados Unidos que habían caído en manos del mercado ilegal. La leyenda cuenta que Fernández lograba transformar estos billetes de manera tan impecable que el resultado fue catalogado en su momento casi como un superbillete, una falsificación tan perfecta que desafiaba cualquier análisis. En 1987, Fernández volvió a la actividad, esta vez falsificando tanto dólares estadounidenses como australes, la moneda nacional argentina de aquel entonces, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Los australes, debido a su bajo valor, eran considerados poco atractivos para los falsificadores tradicionales. Pero esta característica los convertía paradójicamente en un objetivo más fácil de manipular para alguien con la habilidad de Fernández. Ideó un método ingenioso que además requería una inversión mínima. Conseguía billetes verdaderos de baja denominación y luego les eliminaba toda la tinta, sometiéndolos cuidadosamente a un proceso con ácido. Una vez limpio, el papel, que seguía siendo auténtico con todas sus medidas de seguridad originales, era reutilizado. Sobre este lienzo genuino, Fernández recreaba meticulosamente los diseños de billetes de mayor valor que estaban en circulación. El resultado era una obra maestra del engaño. El papel era completamente auténtico, lo que hacía que la falsificación fuera casi imposible de detectar a simple vista. Los controles convencionales, diseñados para identificar papel moneda falso, resultaban ineficaces. La autenticidad del sustrato burlaba los métodos tradicionales de detección. Tan convincentes eran estos billetes que, cuando finalmente fue atrapado y juzgado oficialmente por esta operación, solo pudieron condenarlo por los dólares falsos. En el caso de los australes, el propio Banco Central de Argentina no pudo demostrar de manera fehaciente ante la justicia que se trataba de billetes apócrifos. Fue un golpe quirúrgico elegante y perversamente brillante. Falsificar billetes sin falsificar el papel mismo fue una obra maestra del crimen. El artista no solía pasar demasiado tiempo tras las rejas. Las condenas por falsificación de dinero no eran particularmente severas en comparación con otros delitos. Y además, la filosofía de Fernández siempre se inclinó hacia la perfección de su arte en lugar del ejercicio de la violencia. Nunca usé un arma, nunca maté, pero enloquecía si los billetes no me salían perfectos. Estuve 3 noches sin dormir, en busca de la perfección. Aspiraba a hacerlos mejor que los verdaderos. El mejor falsificador es el que nunca fue descubierto, confesó en una entrevista con el periodista Rodolfo Palacios, publicada en Infobae, revelando la obsesión que lo consumía.
A principios de los años 90, Héctor Fernández operaba a una escala mucho mayor, formando parte de una banda liderada por Daniel Bellini, el dueño del mítico boliche Pinar de Rocha, uno de los lugares más emblemáticos y reconocidos de la vida nocturna de la época en la provincia de Buenos Aires. La organización se especializaba principalmente en la falsificación de dólares estadounidenses. Fernández era el cerebro creativo, el maestro artesano que fabricaba los billetes con una habilidad asombrosa, mientras que sus socios se encargaban de la compleja tarea de hacerlos circular en el mercado. El plan de la banda era ambicioso y trascendía las fronteras locales. No se trataba simplemente de inundar el mercado argentino con dólares falsos, sino de sacar los billetes fuera del país y distribuirlos a nivel internacional, llegando incluso a los Estados Unidos, el origen de la moneda que falsificaban con tanta maestría. Para lograr este objetivo, los métodos de Fernández se volvieron cada vez más sofisticados y elaborados. Utilizaba técnicas de serigrafía de alta precisión. Incorporó una máquina especial capaz de transformar pasta de papel en papel moneda con características similares al original, y terminaba cada billete a mano, dedicando una atención obsesiva a cada detalle. Aplicaba la tinta brillante con la intensidad y el tono exactos. Estampaba la marca de agua con una nitidez sorprendente, insertaba la faja de seguridad imitando la original y sometía el papel a un tratamiento químico especial para que al tacto resultara indistinguible del billete auténtico. Como toque final, cada billete falsificado pasaba por un sofisticado detector de moneda falsa. Solo aquellos que superaban esta prueba rigurosa eran considerados aptos para ser puestos en circulación. Era una operación de falsificación de alta gama, un trabajo artesanal llevado a cabo con una obsesión casi artística por la perfección. Para Héctor Fernández, no se trataba simplemente de imprimir billetes. Era un acto de creación, la búsqueda de una obra de arte perfecta capaz de engañar incluso a los expertos más experimentados. Sin embargo, la ambición desmedida y la impaciencia de algunos miembros de la banda, que trabajaban bajo las órdenes de su jefe, Daniel Bellini, terminaron por desbaratar la organización. En 1991, las autoridades lograron desarticular la red y detener a sus integrantes. Fernández fue arrestado como una pieza clave de esta organización, dedicada a la falsificación a gran escala, que operaba en las sombras bajo la fachada del famoso boliche Pinar de Rocha. El artista terminó siendo condenado a 4 años de prisión por haber falsificado una suma considerable de dólares en el sótano de una quinta ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense. Su talento, una vez más, lo había llevado tras las rejas. Al cumplir su condena, Héctor Fernández intentó, al menos superficialmente, cambiar el rumbo de su vida. Durante un tiempo volvió a dedicarse a la pintura, su pasión original. Su tema favorito eran las mujeres, a las que retrataba con una dedicación casi obsesiva, buscando capturar su esencia en cada trazo. Además de la pintura, emprendió un proyecto insólito y ambicioso: construir un avión ultraliviano en el fondo de su casa. Era una empresa que reflejaba su mente inquieta y su necesidad constante de crear y desafiar los límites. Años después, cuando la policía lo volvió a encontrar por motivos relacionados con su pasado, se toparon con aquella extraña aeronave en pleno proceso de construcción. Inmediatamente la sospecha se apoderó de los investigadores. No tardaron en conjeturar que Fernández planeaba fugarse del país volando en ese aparato casero, llevando consigo una valija repleta de dólares falsos. Sin embargo, con la misma calma imperturbable con la que falsificaba billetes, Héctor les respondió con una explicación que sonaba tan ingenua como improbable: «Lo estoy armando para salir a pasear con mis hijos». Pero su obsesión por hacer dinero, tanto en el sentido literal como simbólico de la palabra, lo estaba conduciendo inexorablemente hacia un abismo. La tentación de volver a su antiguo arte era demasiado fuerte para resistir. Fue en una casa de cambio en Paraguay donde una pequeña anomalía llamó la atención de un empleado experimentado, curtido en la revisión de miles de billetes al día. Algo en 2 de los billetes que pasaron por sus manos le resultó inusual.
Tras una inspección más detallada, descubrió un error fatal. Ambos billetes compartían exactamente el mismo número de serie. En los billetes estadounidenses, el número de serie funciona como una huella digital única e irrepetible. Si dos billetes presentan la misma secuencia numérica, es una prueba irrefutable de que uno de ellos, o ambos, son falsos. La detección de esta repetición desató la alarma. De inmediato se dio aviso a las autoridades locales. En cuestión de días, otros países vecinos comenzaron a reportar el mismo patrón inquietante: billetes de dólar de una calidad asombrosa, impecables en su impresión y al tacto virtualmente imposibles de distinguir del original, salvo por ese único y crucial detalle: la repetición del número de serie. El artista había regresado a su obra, y esta vez, un pequeño descuido sería su perdición. Héctor Fernández volvió a ser arrestado, no una, sino 2 veces más, en los años 2005 y 2007. Fue tras una de estas detenciones que su mundo personal se desmoronó por completo. Perdió a su esposa, a sus hijos, a su vida familiar. La obsesión que lo consumía por la perfección en la falsificación había terminado por aislarlo de sus seres queridos. Su esposa, agotada de verlo siempre ensimismado con una lupa sobre láminas de billetes, o absorto en sus experimentos en el taller, le dio un ultimátum. «Wife, esto no puede seguir así». Él no dudó en su respuesta, eligiendo su arte por encima de su familia. Según contaría tiempo después, su esposa lo abandonó y se fue con otro hombre. Así lo relata Rodolfo Palacios, el periodista que quizás conoció más profundamente la compleja personalidad del falsificador. Para entonces, Héctor Fernández ya era una figura conocida en los bajos fondos y en ciertos círculos periodísticos. Su historial de falsificaciones lo había convertido en una especie de leyenda urbana, un personaje fascinante y enigmático. No eran pocos los cronistas que querían entrevistarlo para desentrañar los secretos de su talento y su mente obsesiva, pero pocos lograban acceder a él. Hasta su separación, era su esposa quien atendía las llamadas de los periodistas, respondiendo invariablemente con la misma frase cortante y un tono de profundo desprecio. «Wife, ¿por qué no se dedican a entrevistar a gente honesta, a bomberos, a fileteadores o a enfermeras?» Con el paso de los años, Fernández comenzó a albergar un anhelo que parecía aún más difícil de alcanzar que falsificar el billete perfecto, recuperar a su familia. Quería reencontrarse con su esposa, volver a ver a sus hijos, pero la vergüenza y el temor al rechazo lo paralizaban. No se atrevía siquiera a llamarlos por teléfono. Sabía que las probabilidades de ser aceptado nuevamente eran escasas, pero aún así insistía para sí mismo: «Héctor Fernández, necesito volver». Y en un tono que mezclaba la nostalgia con la fantasía de un último gran golpe decía: «Héctor Fernández, necesito volver y retirarme a lo grande». El 3 de mayo de 2012, la policía volvió a arrestarlo. Esta vez, encontraron en su poder una considerable suma de dinero falso, $460.000. Junto a él, cayeron otras 5 personas. Ricardo Casal: «Se trata de billetes de máxima calidad», informó en una conferencia de prensa el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, reconociendo implícitamente la maestría de su falsificación. Pero, una vez más, el escurridizo falsificador logró evitar el encierro total, obteniendo la libertad condicional. Sin embargo, al regresar a su humilde apartamento, se enteró de una traición que marcaría su última y amarga caída. Su amante, aprovechando su ausencia tras las rejas, había desvalijado por completo la casa, llevándose los cuadros, los pocos muebles y todo lo que pudiera vender. Héctor Fernández. «Ni el inodoro me dejó». Se lamentaría después Héctor Fernández, el artista del engaño, con una mezcla de indignación, dolor y resignación. El hombre que había dedicado su vida a fabricar dinero terminó sus días sin un centavo propio. El perfeccionista de los billetes falsos, el artesano del engaño que había burlado a las autoridades de varios países, pasó sus últimos años en la miseria. Ya no fabricaba dólares. Para sobrevivir vendía bombachas, calzoncillos y su propia ropa usada en las ferias americanas del barrio de Once en Buenos Aires. Murió solo en 2013, lejos de aquella obsesión que lo había convertido en una leyenda dentro del mundo clandestino.
Nunca reveló los secretos de su técnica, ni siquiera en los momentos de mayor necesidad económica. La fórmula muere conmigo, solía decir, y cumplió su palabra, llevándose sus conocimientos únicos a la tumba. Y con esto culmina la fascinante y trágica historia de Héctor Fernández, el argentino que fue considerado uno de los mayores y más perfeccionistas falsificadores de dólares de toda la historia. Héctor Fernández, el artista que eligió el lienzo prohibido del dólar. Un hombre que rozó la perfección, desafiando la autoridad y dejando tras de sí una leyenda imborrable en los anales del crimen. Pero, ¿logró realmente la perfección absoluta? ¿Existió algún billete suyo circulando por el mundo, indetectable hasta el día de hoy? Y más allá de la maestría técnica, ¿qué impulsaba realmente a este obsesivo creador? ¿Era la búsqueda de la perfección artística, una venganza contra el sistema o simplemente la fascinación por desafiar los límites de lo posible? Su secreto murió con él, pero las preguntas sobre su genio y sus motivaciones perduran. ¿Qué opinas de la historia de Héctor Fernández? ¿Crees que su talento podría haber tenido un destino diferente? ¿Conoces otras historias de falsificadores geniales? Déjanos tus comentarios abajo. Queremos saber tu opinión. Y si esta historia te fascinó tanto como a nosotros, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna historia de asombro como esta. La leyenda de Héctor Fernández vive en la sombra. ¿Hasta cuándo?